Señores diplomantes. Buenas noches, ¿me pueden escuchar? Licen, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal qué tal su semana? ¿Cómo han estado? Buenas noches, Licen. Luzmila, Margarita, ¿cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué tal sus actividades? ¿Cómo les está yendo? Estamos en la última semana del módulo. Miren qué rápido ha pasado. Mucho trabajo, Licen, nada de descanso. La unidad educativa más el diplomado, full trabajo. Sí, pues vos que estás haciendo 2 diplomados, que no debes estar saturada. Ya no sé. ¿Verdad? Ya no sé ni mi nombre. Ya. ¿Verdad, Liz? Ni sé qué me llamo a veces. Margarita, ¿cómo te está yendo a ti? Igual, Licen, saturada con las actividades. Y Yuli, Maribel, ¿qué dicen? Dicen, buenas noches, estoy en carretera y se me corta por parte de la señal. Ah, perfecto, perfecto. Recién estoy retornando a mi casa. Ah, mira, entonces tardecito. Bueno, vamos a trabajar nosotros hoy día lo referente a la semana. Como siempre, las orientaciones van a estar puestas luego en plataforma. Y también vamos a dar paso a alguna información adicional que les va a ayudar a realizar las actividades para el día de hoy. Lo que vamos a trabajar nosotros hoy día es la unidad temática número 4. Y en esta unidad temática número 4 ya es la parte sintética, la final ya que es de este módulo, en la cual vamos a lanzar información acerca de la sistematización, la organización de la información, cómo podemos realizarla, y también vamos a hablar de en qué consisten las actividades para esta semana. Entonces, ¿me van a confirmar, por favor, la presentación? ¿Estamos con la presentación? Sí, se ve. Muy Se ve, bien. Licen. Perfecto. Entonces, vamos a hablar el día de hoy nosotros sobre estos puntos, que son la obtención de la información, el registro y sistematización de los datos. Vamos a tocar el día de hoy la obtención de los datos, cómo la podemos nosotros diferenciar, cómo la podemos recoger, el registro y la sistematización de esta información, en qué momento las registramos, cómo las registramos, qué es de orientación tenemos, cómo podemos sistematizar esta otra información y a partir de ello, el tratamiento de los datos, la reducción de los datos y la exposición de esta información. ¿A qué es lo que se refiere con todo esto? Y en el punto 3 hablaremos sobre los métodos en análisis cualitativo. En este caso, describir, clasificar y realizar conexiones, análisis, generadores de teorías, inducción analítica, también teórica. Así es como está conformado nuestra última semana. Y esos son los puntos de trabajo que tendríamos hoy día. Están ingresando todavía. Está Liz creo que entra recién. Pero antes de nosotros hablar de eso, vamos a hablar de las actividades que conlleva esta semana. Tenemos 3 actividades, 2 que hacen eminentemente a la actividad que tenemos como parte del programa, y una y es la final. Entonces, esta semana es complicadita, esta semana hay que organizarnos y tratar de tener todo ya para poder concluir hasta el día sábado. La primera actividad para esta semana
como tarea es esta, que nos dice realizar una observación participante de una clase en aula con su respectivo informe. La consigna es la observación participante, debe tener sus propios pasos planificados. Un primer paso es qué es lo que voy a investigar. Entonces nos formulamos ahí nosotros un problema de investigación, algo que quisiéramos profundizar, que puede ser un problema aparte del que estamos desarrollando del PAD. Pero si tenemos nosotros un problema como parte del PAD y podemos utilizar esta actividad como información o como una observación, entonces la hagamos. Si no la tenemos, no la forcemos, porque podemos tener información que no va a ser útil. Entonces planteamos una investigación, un problema, que puede ser, es un problema de trabajo, es un problema, me refiero a un ejercicio académico, que no va a tener mayor connotación, sino es para poner la actividad en práctica. Podemos trabajar nosotros, no sé, me animaría a decir, tal vez trabajar la motivación en clases a partir de técnicas o estrategias colaborativas por parte del docente. Y nosotros vemos cómo observar, modalidad de la observación. La vamos a hacer a nivel de qué es la información, qué es lo que vamos a nosotros tratar de trabajar. Va a ser hemos dicho que es una observación participante, pero vamos a desarrollar nosotros la actividad misma. Se sugiere que trabajemos con alguna persona del grupo o algún colega de ahí que pueda realizar esa actividad. Ustedes pueden hablar con una colega o un colega docente que esté realizando una actividad con unos estudiantes esta semana y le ayudan a estructurar una de sus actividades. Y esa actividad ustedes le dicen, yo voy a ver cómo se pueden trabajar aspectos motivacionales a través de la metodología que vas a desarrollar y voy a hacer una observación. Entonces ella puede o él puede organizar y realizar la clase. Es recomendable que alguien realice y no uno mismo, porque va a tener sino muchas funciones. Si ustedes las realizan, van a hacer la actividad de docente, van a estar viendo sus contenidos, van a estar viendo su evaluación y de paso tienen que hacer la observación participante. Entonces no es recomendable. Es mejor hablar con una segunda persona, una tercera persona que pueda hacer esa actividad y nosotros hacemos toda la organización de la observación. ¿Dónde observar el lugar, el contexto? Describir en tal unidad educativa, tal asignatura, se va a trabajar y se va a visibilizar tales niños, entonces describimos el contexto. ¿Qué vamos a observar? El enfoque y alcance, eso está relacionado a este problema que vayamos a trabajar. Si es que estamos hablando de aspectos motivacionales, entonces vamos a identificar primero cuál es la respuesta de los estudiantes ante una actividad práctica. Hay participación, hay respuesta a las consignas, responden a las interrogantes o no, o por el contrario, se sienten incómodos al trabajo. Entonces, primero vamos a identificar si es motivación, qué características tiene la motivación. Conceptualizamos, de ahí vamos a sacar nosotros el qué observar. ¿Qué es lo que podemos nosotros identificar como indicadores de esta motivación? Si por el contrario trabajamos nosotros liderazgo, por ejemplo, entonces tenemos que conceptualizar igual también el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Aquella persona que escucha, aquella persona que orienta, aquella persona que le siguen. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Eso, justamente. ¿Quiénes tienen ese nivel de liderazgo? Aquellas personas que cuando emiten la opinión todos les hacen caso, les escuchan algún camino que van a tomar para una resolución de algún problema, una actividad que les vayan a colocar, él es el que lidera. Si es que le llaman los estudiantes o otro grupo a que sea parte del grupo y no es más bien el que está buscando espacios, por ejemplo, es un líder. Cuando observamos el tiempo, el horario, la sesión de clases en la que vamos a desarrollar, ¿cómo se registra? Las técnicas de registro. Voy a utilizar un diario de campo, un registro anecdótico. ¿Qué voy a utilizar para registrar esta guía de observación? El mismo documento, la misma guía de observación es también un medio de registro.
¿Y cómo analizar? Las técnicas de análisis que vamos a realizar, que las que vamos a hablar ahora, que son una reducción de la información, una exposición de la información, ver recurrencias, ver cambios, ver categorías, cómo encontrar las categorías, las vamos a ver el día de hoy. Recuerda realizar sus notas de campo, por ejemplo, dice acá, en el momento de aplicar esto, el documento debe ser presentado de la siguiente manera: un informe con sus anexos que deben llevar la planificación, es decir, esta planificación, y las herramientas de recolección, que puede ser una nota de campo o un registro anecdótico. El diario de campo, notas de campo, otros como mínimo 2 páginas. Entonces, planificar una investigación, poner estas etapas de la planificación, ser parte de esa observación con los estudiantes, llenar ese registro de datos y presentarlo a nivel de informe. Esa es la primera actividad. Recordemos que una observación participante es aquella en la cual formas parte de la acción, formas parte de la actividad y necesitas tú empezar a registrar todo lo que estás observando. Supone el convivir con las personas a quienes estás tú observando, ser parte de sus actividades, ser parte de las consignas. Vas a trabajar con un colega, tienes que ser parte de algún grupo de la manera como estén organizando la actividad. Supone participar socialmente, trabajar con todos los estudiantes, dar puntos de vista. La información que se puede recoger durante una observación puede ser de diversa índole. Puede ser mediante charlas informales con los deportistas, observación a los entrenamientos, participación de las actividades de ocio de los deportistas, lógicamente en función del objetivo que se va a desarrollar. Entonces, una observación no es solamente aquella que vas y vas a tratar de saber qué es lo que está pensando ese estudiante y vas a observar dentro de su cabeza. Una observación va a ser esas manifestaciones que ese estudiante, ese docente realice y cómo puedas ir interpretándolas. Una observación participante no es el registrar, como tenemos aquí este ejemplo, no es el ver de lejos y registrar todas las conductas, no lo es. Entonces, no es ninguna de estas dos. Es el poder trabajar junto con los estudiantes, involucrarse, estar con ellos para poder nosotros tener un acceso a la información. La segunda actividad es realizar una descripción de un modelo de análisis de datos cualitativos. La consigna de la actividad es revisión del texto y la bibliografía que pueda ser pertinente. Siempre en la guía estamos viendo que nos dicen no nos basemos solo en el texto, busquemos otra información, indaguemos con otra información. En este punto, el maestro describe un modelo de análisis de datos cualitativos. El mismo debe tener los siguientes puntos: recopilación de la información, reducción de la información, cómo poder identificar lo más central de todo eso que tú estás realizando, disposición, presentación de la información y validación de la información, interpretación de la información. Mínimo 2 páginas. En esta parte ya podemos utilizar los instrumentos que hemos desarrollado y han sido parte ya de nuestro PAD, que ya hemos trabajado nosotros. Entonces tenemos solamente que ver cuál es esa información que estamos trabajando, porque es un análisis de un dato cuantitativo. Si es que realmente se reduce la información, se dispone la presentación de esta información y la validación. Entonces podemos utilizar lo que ya hemos trabajado, lo que ya tenemos nosotros, y la presentamos a nivel ya de un instrumento aplicado y un instrumento sistematizado. En esta parte ya podemos aprovechar nosotros no solamente de escribir, sino de ya plantear la información como un espacio y final ya de tratamiento de los datos, de trabajo de los datos. Entonces, podemos agarrar algo que hemos presentado, lo analizamos, lo sintetizamos y lo ponemos en un torno de informe. Ahora, esta descripción de la información como parte de informe tiene que tener una recopilación de la información. Quiere decir, ¿qué instrumentos utiliza para registrar la información?
Yo he utilizado lo mismo, diarios de campo, registro anecdótico, solamente lo menciono. La reducción de la información, procesar lo central de la información. Los documentos primarios, ¿cuáles son? Los documentos primarios son las entrevistas. Los documentos secundarios o la información secundaria son las revisiones bibliográficas, libros u otros. Identificamos además las citas y los códigos. Las citas son de todo lo que nos han empezado a hablar las personas o el entrevistado. Esto es lo central, eso es lo más importante y esa es la que tenemos que extraer nosotros para que sea sujeto de información. La disposición, presentación de la información. ¿Qué información aporta para la solución del problema? No podemos nosotros agarrar de una entrevista y citar toda la entrevista como tal. Eso estará en anexos. Lo que nosotros tenemos que hacer es sacar lo más específico, lo que aporta la investigación en cuestión. Perdón, aquí el Sucre empezó a hacer algo de frío. Me parece que estamos esquiándonos. La validación de la información describe la validez. Hemos visto la anterior semana qué escenarios tienen la validez, la fiabilidad, una validez comunicacional de proceso. Hemos dicho que una validez tiene relación a la pertinencia de la información con el tema en cuestión. Una fiabilidad tiene relación a cómo estoy implementando mi instrumento, si voy a poder realizar una triangulación de la información. Y si todo este, ya sea en lo comunicacional y en el procedimiento que se desarrolla, tiene realmente una connotación y tiene una veracidad de validez como instrumento. Luego viene la interpretación de la información. ¿Qué elementos centrales se deben considerar para interpretar la información? Lo más recurrente, lo más relevante, aquello que permanentemente se va representando. Eso es lo que voy a tratar, voy a abstraer de información y le voy a dar yo una connotación, le voy a dar una interpretación. Entonces, en eso consiste esta segunda actividad. La primera es realizar una actividad, la segunda es ya analizar una información implementada, sistematizar esa información y ver si es que el procesamiento de esa información ha tenido todas estas etapas de recopilación, reducción de la información, disposición, validación de la información y la interpretación de la información. Entonces ya podemos sistematizar una partecita de nuestra información, de nuestra aplicación de instrumentos mediante esta actividad. Por último, tenemos nosotros la actividad final, que es el ensayo. Esta actividad final del ensayo es un ensayo que tenemos que realizar del perfil del docente investigador para el modelo educativo sociocomunitario. Una investigación, un ensayo tiene estas partes. Tiene una introducción, desarrollo y conclusiones. En la introducción yo colocaré qué es lo que estoy pretendiendo analizar, cuál es mi interés. En este caso, mi interés es poder conocer los roles del docente y cuáles son las características que me pide el modelo educativo sociocomunitario. Tenemos nosotros del modelo educativo sociocomunitario sus principios, tenemos nosotros sus enfoques y a partir de esa información es que podemos ver qué es lo que se está pidiendo del docente. La ley 070 nos dirá cuáles son los roles, cuáles son las funciones del docente. Entonces, agarramos esa información del modelo educativo sociocomunitario, la contrastamos con lo que nosotros tenemos con los roles del docente y vamos construyendo este perfil investigador. En la parte de la introducción vamos a ver estos tres elementos, por ejemplo, el modelo educativo sociocomunitario, sus principios, sus enfoques, qué es lo que te dice del rol de la ley 070 y qué es lo que está en nuestro alrededor, qué es lo que está en nuestro propio contexto. Introducción de inicio del perfil docente. En el desarrollo como tal, ya tendremos que nosotros colocar cuáles son los roles efectivos que se desarrollan en nuestro contexto. ¿Se dan estos? ¿No se dan? ¿Tienen correspondencia con el modelo sociocomunitario? Lo que establece la ley 070 está en relación al modelo, se presenta dentro de mi contexto o no. Entonces hacemos en el desarrollo un análisis comparativo si es que realmente lo que se está escrito se presenta en la realidad o no se presenta en la realidad.
Tendremos que colocar entonces ahí esos principios, esos enfoques, los roles del docente y hacer una valoración de hasta dónde realmente nosotros llegamos. Puede que tengamos algunas falencias dentro del modelo, pero sí podemos tener muchos aciertos dentro del modelo. Si un modelo del modelo educativo sociocomunitario nos dice que es una educación técnica, tecnológica, productiva, inclusiva, intercultural, que son los principios, hay que ver entonces con qué roles el docente está cumpliendo con este modelo sociocomunitario. Pues que hay algunos que tenemos nosotros que ampliar, o si es que no tenemos que ampliar, mencionar cuáles son los que se desarrollan permanentemente al día a día, cuáles tenemos nosotros que fortalecerlos. Eso planteamos en la carátula, índice, introducción, desarrollo del tema y las conclusiones. Las conclusiones tendrán que ver entonces cuáles las que del perfil podemos realizar, cuáles las realizamos y cuáles nos falta todavía que trabajar y cómo podemos trabajar. Para esto yo les voy a facilitar también una información de los principios, los enfoques del modelo sociocomunitario. Les voy a pasar una información también acerca del mismo modelo que nos habla, una parte de la currícula base. Y como no puede faltar en esta etapa, les voy a facilitar también el PDF de la Ley 070 para que puedan tener toda la información cercana y empezar a trabajar. Todos estos deben tener una referenciación del APA de la 7ª versión, que está también en plataforma y la pueden descargar. El APA es una referenciación bibliográfica que principalmente nos habla autor, país y año, o país y año directamente, cuando se ha desarrollado. Pero para eso hay que buscar esa referenciación. Aquí ya vamos a ser más incisivos en aspectos de plagio que tenemos que enunciarlos. Si he sacado los principios del modelo educativo sociocomunitario, ¿de dónde los he sacado? De la currícula base, de la Ley 070, de los objetivos del milenio. Entonces hay que citar y referenciar de dónde hemos sacado esa información. Estas son las 3 actividades que tenemos para esta semana, para el cierre del módulo. Ahora bien, tenemos nosotros también esta reflexión y este análisis que nos impulsa a poder leerlo, el mismo autor, y es sobre la sospecha. A ver, ¿alguien ha leído esta parte? ¿Alguien ha podido revisar este texto de la 4ª semana? ¿Ha leído esta reflexión? Si alguien lo ha hecho, con sus propias palabras nos puede dar una síntesis de qué es lo que han entendido y cómo se da. Que nos habla de la sospecha. Bueno, o nos damos ahí un momentito, es bastante corto la lectura, que nos dice: un día un hombre perdió su hacha y empezó a sospechar del hijo de su vecino. Todo en él le indicaba que se trataba de ladrón. Observó la forma de caminar del muchacho y le pareció que efectivamente andaba como un ladrón. Observó su forma de hablar y pensó que hablaba igual que un ladrón. Y observó minuciosamente sus gestos. No tenía ninguna duda. Eran los gestos de un ladrón. Pero días después encontró su hacha, la que pensaba que la había perdido, tirada en el valle. Y al regresar a su casa comenzó a observar que el hijo de su vecino realmente no tenía ninguna pinta de ladrón. Moraleja: muchas veces vemos lo que queremos ver y emitimos un juicio sin saber. Entonces, esto nos lleva a nosotros a la reflexión de que antes que nosotros nos formemos juicios con nuestra propia investigación, trataremos de primero identificar, redactar nuestra información, volver a leer lo que hemos escrito en los diarios de campo, registros anecdóticos, revisemos nuevamente lo que estamos trabajando y no vayamos a caer en prejuzgar que algo se está dando como problemática, que no puede ser el problema como tal, sino hasta que nosotros revisemos y veamos las evidencias.
esta moraleja y esta reflexión nos da a entender de que un investigador tiene que ser imparcial, un investigador tiene que tener una madurez de pensamiento y no generar prejuicios o por lo menos conclusiones anticipadas antes que nosotros podamos tener las evidencias de la información que requerimos. A ver, ¿qué dicen opiniones? ¿Qué piensan sobre esta lectura? Rápida. Los que nos están acompañando. ¿Qué dices, Lisette? ¿Qué opinas? Listen, buenas noches. Listen, Hola, la Listen. verdad no tengo una señal, entrecortado se le escuchaba, Listen. Pero, ¿qué opinas sobre esto de la sospecha? Sin tener evidencia, sin tener algo que realmente te haga objetivo lo que estás pensando. ¿Has podido leer? Estamos acá con la presentación. Sí, le acompañé un poco, Listen, entrecortado, pero sí, lo entendí, Listen, a lo que yo también estaba leyendo. Muchas veces, pues, nosotros, digamos, no nos ponemos en el caso verídico, ¿no? A veces opinamos sin saber las cosas o sin verificar, digamos, de que es cierto o no. A veces es bueno ver la realidad. Bueno, está bien, Lisette. Listen, Entonces, Luzmila, dime, Luzmila. también no podemos decir que muchas veces culpamos o hacemos un juicio sin investigar la realidad, sin investigar si es cierto lo que uno está pensando. Exactamente, así es. Y lo peor que esto nos pone a nosotros a tener que indagar es que no podemos sospechar de manera negativa de algo sin tener las evidencias necesarias. O por lo menos no podemos realizar juicios a mayor, de mayor profundidad y ni tampoco juzgar sobre una persona o sobre un hecho, sobre algo que está sucediendo, hasta no tener por lo menos una constancia de ciertas evidencias que nos ayuden a poder interpretar y poder tener una mejor conclusión de lo que estamos abordando. Entonces, esto está relacionado al contenido que vamos a abordar ahora porque nos invita a nosotros a no realizar ningún juicio de valor hasta no tener una lectura y una adecuación más clara o una revisión adecuada de los instrumentos con los cuales estamos trabajando. No puede ser que con una entrevista o una observación nosotros nos estemos formando juicios de valor en relación a un proceso educativo que se está desarrollando. Tendremos que leer una entrevista, leer el grupo focal, leer los resultados de la guía de observación detenidamente y recién ir formando algunas conclusiones, interpretaciones o juicios de valor. Ahora, vamos a hablar nosotros primero de la obtención de la información. Esta obtención de la información, recalcamos acá que es una investigación cualitativa, no es lineal, no se desarrolla de manera consecuente solamente. En la investigación cualitativa, si nosotros hemos planteado entrevista número 1, entrevista 2, 3, 4, no necesariamente vamos a seguir ese ámbito lineal. Puede que una información del entrevistado número 1 nos lleve a una información importante y tenemos que ese rato aplicar esa entrevista al informante número 3, por ejemplo. Entonces, la investigación cualitativa te da esa flexibilidad porque de acuerdo a lo que tengamos como resultado, podemos nosotros mover o podemos ir cambiando. Las modificaciones en la investigación cualitativa son permanentes y son naturales. Pueden ser cambiadas. Todo depende de la información que nos estén proporcionando y cómo esa información nosotros la podemos ir interpretando y manejando para que podamos tener algo fidedigno. Entonces, puede cambiar, puede modificarse.
incluso la muestra, incluso de la población que nosotros estamos planteando entrevistar puede cambiarse. Si te dice, por ejemplo, estás trabajando en una investigación etnográfica y en la investigación etnográfica te dicen que no solamente estas personas son las que estaban en el proceso de creación de tu unidad educativa, no solamente han estado, ha estado también esta señora, estuvo en su momento, trabajó en su momento. Entonces tu población, tu muestra con quién estás trabajando ya tiene unos cambios, porque estás anexando a alguien que no habías considerado a partir de una entrevista, a partir de un recojo de información. O también pueden cambiar los documentos con los que tú habías pensado solamente estar analizando. Puedes estar viendo el documento de creación de la unidad educativa, el acta de la Constitución, la resolución que ha llegado, pero puede venir un padre de familia y te dice, esto no ha empezado aquí con la unidad educativa, tiene que revisar usted el acta del dirigente. En el acta del dirigente de años anteriores va a ver cómo está descrito, quiénes han participado, quiénes realmente han impulsado la unidad educativa. Y sus instrumentos cambian, su población puede cambiar, su muestra puede cambiar en función a este tipo de investigación cualitativa. Ahora, cuando nosotros estamos buscando una información a nivel cualitativo, no estamos solamente buscando respuestas numéricas o cantidades, que es investigación cuantitativa. Estamos buscando conceptos, interpretaciones, estamos buscando creencias, emociones, por ejemplo. Estas emociones en una investigación cualitativa son muy importantes. Una pregunta que hayas desarrollado y que sientes una comunicación no verbal expresiva en la cual el entrevistado te puede mencionar que es importante, no es importante, hay una reacción emocional de esta persona, tienes que saber registrarla, ponerla entre paréntesis qué es lo que pasó, porque luego tienes que analizar qué ha sucedido, en qué momento de la entrevista esta persona se ha puesto incómoda, se ha puesto más relajada, o se ha reído, o por el contrario no le ha dado importancia. Entonces, esos aspectos gestuales los tenemos que saber identificar, percibir y registrar en nuestro registro, en nuestro instrumento. Ahora bien, dentro de todos estos registros en la investigación cualitativa, para refrescarnos un poco, habíamos hablado la anterior semana de estos 4 métodos: etnográfico, investigación-acción, hipotético-deductivo y el dialéctico-crítico. Aquí habíamos visto que hay ciertos instrumentos que son de mayor preferencia para cada uno de estos tipos, de estos métodos. Uno de ellos, por ejemplo, es la observación participante, que hace más a lo etnográfico. Las entrevistas y el análisis de contenidos. Una observación participante en lo etnográfico tiene mejores resultados que en otro método. Una entrevista y un análisis que podamos desarrollar de los documentos nos va a dar una gama más importante de una investigación etnográfica. En la investigación-acción, por ejemplo, aparte un diario de campo. ¿Por qué vamos a ir registrando todo lo que vaya pasando, lo que vaya moviéndose? Es importante tener acá también este registro anecdótico que está aquí abajo. Las entrevistas también son eminentemente, casi en su mayoría, pero aquí en la investigación-acción ya es importante tener imágenes, videos, registros audiovisuales que nos ayuden a poder analizar después la información por si hay algo que se nos ha ido, porque la investigación-acción es permanente, es dinámica y puede que algunas cosas se nos vayan de la observación que vayamos a desarrollar. En lo hipotético deductivo está la observación, la entrevista y también están los medios de grabación. Y por último, el dialéctico crítico, también la entrevista, un registro anecdótico, diario de campo, audiovisuales, videos, fotografías, para poder ver todas las evidencias del trabajo. Ahora, teniendo estos instrumentos y los vamos aplicando, vamos a conversar un poco sobre las unidades de análisis. Las unidades de análisis son aquellas formas de organización que nuestra población va a adoptar. Y esta forma de organización tiene mucho que ver con la característica de la población con quien estamos trabajando. Podemos tener que se pueden organizar por significados, por prácticas, por organizaciones, comunidades, grupos.
Por ejemplo, esto de las comunidades tiene mucho que ver con un objetivo que tienen como tal muchos estudiantes. Puede ser una comunidad de deportistas, les une el deporte, les une una disciplina. Puede ser por organizaciones, por una disciplina específica, la organización del grupo de los que solamente están con la práctica de futsal o voleibol o están en básquetbol, diferente, pero todos ellos hacen una comunidad de deporte. La organización es mucho más pequeña, los grupos son mucho más puntuales. Otros pueden ser por estilo de vida, otros pueden ser por procesos. Si es por proceso, por ejemplo, es que les está uniendo solamente una actividad que tienen en común, que tiene un principio y que tiene un fin, que es más rápido, pero están teniendo esa afinidad en base a una actividad. Entonces, en la investigación podremos identificar diferentes unidades de análisis que son en realidad cómo y por qué se conforman, donde debemos identificar las formas de vinculación, qué es lo que les hace vincularse, qué es lo que les hace pensar y trabajar de una manera. Eso es lo que tenemos nosotros que identificar en estos procesos de vinculación. ¿Qué es lo que en momentos determinados estos grupos hace que se unan? Pueden unirse porque un grupo de comunidades se va a unir en base al significado que tenga, por ejemplo, para ellos. Porque un grupo determinado tiene una relación con subculturas, por ejemplo, que son parte de un grupo. Vienen del área dispersa, vienen del área rural y forman un grupo. Porque son parte de procesos y estos procesos hacen que cumplan ciertos roles. Los roles que vayan a tener van a estar en función a las actividades y responsabilidades que tengan. Entonces, los grupos de análisis nos sirven para poder caracterizar al interior de nuestros estudiantes cómo ellos están conformados y por qué piensan, cómo piensan y cómo y por qué nos dan ese tipo de respuestas. ¿Por qué? Porque forman parte de un grupo de análisis que tiene una relación determinada. Y en función a este grupo de análisis, nosotros podemos tener una mejor priorización del tipo de instrumento que vamos a utilizar, los indicadores que vamos a utilizar también para poder sacar una información más certera de esos grupos de análisis. Pasaremos a la siguiente. Ahora hablamos sobre los registros. Estos registros, debido a la característica de flexibilidad que tiene una investigación, les decíamos hace un principio que no es lo mismo que una investigación cuantitativa, los puntos de vista del diseño de la investigación, así como su heterogeneidad, quiere decir las diferencias de la población con quien trabajamos, el análisis cualitativo resulta un poco más difícil de formalizar que el cuantitativo. ¿Por qué? Porque la información que nosotros tenemos es eminentemente de opinión, concepto, es amplia, es de palabra, mientras que en lo cuantitativo es cerrado. En el cualitativo te dicen, ¿está usted de acuerdo con esto? De acuerdo, muy de acuerdo, no estoy de acuerdo, tal, y tienes una categorización y cierras y formalizas la información. En lo cualitativo ya son opiniones, interpretaciones que tenemos que saber identificar y toda esa gama de información la tenemos que ir reduciendo, la tenemos que ir trabajando, la tenemos que ir procesando. Ahora, esta la podemos desarrollar mediante dos acciones, una operación analítica y una operación teórica, que en realidad son casi complementarias. ¿Por qué les digo esto? Lo vamos a ver. Ahora, la descomposición, por ejemplo, una operación analítica es importante porque dentro de la totalidad de una respuesta que te hayan dado en una entrevista, primero, ¿qué vas a hacer? De la entrevista la vas a descomponer primero por respuestas. Cada una de las respuestas, ¿qué es lo que te han ido diciendo? Y como nosotros hablamos en el momento de la triangulación, diferentes instrumentos que hacen una misma pregunta, descompones esta información y la vas viendo en similitudes, que vas a entrar ya ahora a la operación teórica. Pero descompones esa información primero del instrumento y luego descompones de la pregunta. Porque de la pregunta que has hecho puede que tengas todo un párrafo, 2 párrafos de respuesta.
Y ahí tienes que descomponer agarrando los términos principales que hacen a tu investigación. Si volvemos a lo que es motivacional, lo que es más importante en lo motivacional, vas a poder identificar tú los rasgos, por ejemplo, de dar las consignas, los rasgos de poder hacer consultas, preguntas. En lo motivacional, la manera como preguntes a un niño va a ser diferente la reacción que vaya a tener. Si desarrollas una pregunta de la manera amigable, cercana, con sus propias palabras, motivacionalmente el estudiante puede responder. Pero si lo haces de manera brusca, directa, severa, motivacionalmente se va a esconder y no te va a responder. Entonces, esos elementos podemos ir agarrando y descomponiéndolos en sus partes. ¿Para qué? Para generar categorías. La cantidad de respuestas sumadas a una misma interrogante nos genera a nosotros frecuencias y nos genera regularidades. Estas regularidades, descomponiéndolas en sus respuestas, si hallamos la misma respuesta que el profesor, lo mismo el director, estudiante, junta escolar, ya se vuelve entonces en una regularidad. ¿Por qué? Porque están muchos coincidiendo con la misma respuesta. Esas regularidades las juntas en base a un tema y se vuelven categorías. Esas tuyas son categorías que de luego las puedes llevar a un análisis teórico. Ahora, las operaciones teóricas tienen que ver mucho con esta relación de las descomposiciones y también la información relevante, que te ayuda ¿a qué? A reconstruir una idea. Te ayuda ¿a qué? La descomposición y la categorización te ayuda a dar un sentido. Y la interpretación, esos factores pequeñitos y demás, todos descomponer, categorizar y los relevantes te dan la interpretación final. Entonces, lo primero, la operación analítica, descomponer en sus partes según categorías y las relevancias de importancia. Segunda parte, formar conclusiones, formar interpretaciones de lo que nos quiere decir todas esas regularidades. Son procedimientos que se pueden seguir ya al momento de hacer el procesamiento de la información. Además de eso, la interpretación puede comenzar en la recolección de datos. Ya estamos recogiendo la información, podemos empezar a interpretar qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta dos cosas. Puedes empezar a recolectar la información, porque esta información es una etapa difícil de poder contrastarla con una teoría. Una observación, una guía de entrevista, no vas a poder contrastarla con una teoría de lo que te dice, por ejemplo, la motivación de los estudiantes según Vygotsky, según Piaget, según Ausubel, según autores, nos dice que tiene que ver con los estadios, edades de los estudiantes, también en un ambiente, un contexto satisfactorio. Esa es una teoría. ¿Cómo podemos nosotros relacionar nuestras entrevistas con una teoría? Al principio de recabar la información no va a ser fácil. Entonces tendremos que esperar a más instrumentos para llegar a una interpretación. Tener un proceso. La sumatoria de esas responsabilidades, de esas entrevistas, de esas guías de observaciones, ya te puede dar de nuevo lo que hemos hablado un rato, la regularización, la relevancia, y nos va a dar a nosotros la oportunidad de esto traspasarlo a una teoría. Y esto tiene que ver también con el informe final. En el informe final vamos a hacer nosotros deducciones. Todo lo que nosotros estamos agarrando en la información, lo que estamos transcribiendo de entrevista y de encuesta, la podemos traspasar nosotros a una información que va a ser más sintética, más específica, y esta información ya es la que se va a ir al informe final. Ahora, el registro. El registro de información nos lleva a nosotros a estas acciones que son la transcripción. La transcripción literalmente de las intervenciones, tenemos que transcribirla todo.
Si nosotros hemos trabajado con algunos audios que hemos hecho de entrevista, tenemos que transcribir todo y esto se va para anexos. Pero al momento de transcribir todo, vamos a identificar las partes esenciales y esas se van a ir al informe. El documento transcrito se va a ir al anexo. La utilización de los signos en esta transcripción es muy importante para poder nosotros identificar algunas respuestas centrales. En esta pueden estar, por ejemplo, las emociones o datos anecdóticos. Si el que estás entrevistando ríe, grita, baja la voz, llora, anotamos esa parte. Ponemos entre paréntesis. Si es que rió, bajó la voz, se puso indiferente o algo, una reacción emocional, pero esa la registras. ¿Por qué la registras? Porque cuando tengas que empezar a hacer el análisis de la información, te vas a dar cuenta que esa interrogante, esa pregunta que tú le has hecho, ha tenido una respuesta emocional. Y si ha tenido una respuesta emocional, quiere decir que es un tema que hay que profundizarlo, que hay que analizar y tenemos que ver la manera de interpretar qué ha sucedido, por qué ha habido esa reacción. Es lo mismo cuando a un profesor le podemos hacer una entrevista y le cuestionamos o hablamos acerca de sus metodologías de trabajo. En algún momento se va a sentir tal vez aludido y se va a molestar, pero eso hay que registrar. ¿Por qué? Porque esa consulta es parte fundamental de lo que está sucediendo en nuestro problema de investigación. Ahora, si se utiliza el procesador, hay procesadores, hay programas de investigación que nos pueden ayudar a nosotros a interpretar la información. Eso debemos tener un poco de cuidado y hay que... nosotros tenemos que programar esa información, de que sea una letra legible, que el formato sea universal, lo vas a trabajar para que puedas posteriormente descargar y que puedas tú tener esa información. Hay programitas que te ayudan, por ejemplo, a transcribir todo lo que tienes. Colocas ahí cerca el audio, colocas cerca de la computadora y va a empezar a transcribir toda la información. Si vas a hacer eso, entonces ve de que la programación inicial te dé una información que sea clara. Arial 12, tipo de letra Arial, número de la letra 12, con sus propios márgenes y todo, y para que no hagas doble trabajo, te bota toda la información y esa la registras solamente como anexos. De esta transcripción se viene también la reducción de datos y la exposición de los datos. La reducción de datos se refiere al proceso de selección, simplificación, abstracción, localizar lo más importante que tenemos de toda esa información transcrita. No todo va a ser útil, solamente vamos a sacar las expresiones, todo lo que corresponde bien a nuestro problema de investigación y el resto de otras opiniones que podamos considerarlas ahí, pero no van a ser más que tal vez algo anecdótico, que algún rato lo podamos traer en análisis, pero no van a tener una connotación mayor. Hay que saber identificar lo principal de nuestra información y solo abstraer esa parte. Pueden ser un párrafo, puede ser una línea, pueden ser 2 líneas, pero no la totalidad de todo lo que haya dicho el entrevistado. En la exposición es en sí acoplar esta información. Todo lo que nosotros estamos priorizando como tal, estas localizaciones y focalizaciones las vamos a ir acoplando. Las vamos a ir nosotros organizando. ¿Pero para qué? Para que eso nos pueda dar conclusiones. ¿A qué conclusiones llegamos? Focalizamos la información, la acoplamos en base a una idea y nos puede dar conclusiones. Nos puede dar conclusiones, nos puede dar regularidades de lo que piensan en base a nuestro problema. Y en base a eso, a esas citas fragmentadas que vamos haciendo, vamos generando nosotros, miren, otra vez está el término acá, categorías. Las categorías son el conjunto de varias opiniones sobre un mismo tema. Eso hace una categoría. Esa es la relación con una categoría.
Vamos entonces continuando. Y nos vamos con la descripción, clasificar, escribir, clasificar y realizar conexiones. ¿Me dan un minutito, por favor? Ahora sí, continuaremos, por favor. ¿Me sigue con la presentación? Sí, Gracias, Juan. sale, Entonces, Alicia. Muy bien. Entonces, tenemos describir, clasificar y realizar conexiones. El describir es el lugar donde se está desarrollando la investigación. Las manifestaciones del objeto de estudio, el proceso a desarrollar. Es decir, estoy trabajando, la descripción de ese lugar donde estoy desarrollando es tal unidad educativa, tal año, tales estudiantes, tal asignatura. Miren, nos estamos yendo desde lo deductivo, desde lo más general a lo más específico. Y lo más específico, una vez que hemos identificado la asignatura y el año, es el proceso, es la actividad que estamos yendo nosotros a observar. Puede ser liderazgo en estudiantes, aspectos motivacionales en el primer año, metodologías del docente. Entonces, eso es ya lo específico. La descripción entonces nos va desde lo más genérico hasta lo más específico, para que podamos tener nosotros un contexto de realización, de dónde se ha desarrollado la clase. Incluso podemos colocar parte del tiempo también. Tal vez es un entorno de evaluación o es un entorno de proceso regular de las clases, para que podamos saber el estado de ánimo de los estudiantes. Clasificar. El cúmulo de información que se tiene del todo, se establece un proceso de identificación de regularidades, las cuales conllevan a hallazgos de la información. Entonces, seguimos ahí, seguimos clasificando la información de todo aquello que se va repitiendo permanentemente y que es en relación a nuestro problema. Esa es la clasificación de la información. Puede que de una entrevista que hayamos desarrollado, si bien teníamos nosotros una fiabilidad, quiere decir que hemos hecho un piloto antes de esa entrevista, podamos tener todavía de las 5 o 10 indicadores que hemos puesto, solamente nos sirven 3 o 4. Estamos clasificando esa información, la única que nos sirve a nosotros, y el resto la vamos desechando. El hacer conexiones tiene relación en lo que van repitiendo las personas, nuestros entrevistados, y que son parte importante de la información. Podemos asumir aquí dos cosas, y en esto hay que tener un poco de cuidado. No siempre todo lo que son expresiones similares es lo que para nosotros es importante. Puede que haya una información o una opinión diferente que sí pueda ser de llamada de atención, que lo haya dicho el padre, por ejemplo. Un papá puede decir en aspectos motivacionales que hay profesores que no están estimulando la motivación, por el contrario, son bastante verticales o que generan un ambiente bastante hostil.
Imagínense, pero lo dice eso el papá. El estudiante por miedo tal vez no lo va a decir, el director o el profesor tampoco, pero es una respuesta que nos puede llamar la atención para que nosotros podamos seguir indagando y preguntando si evidentemente esa situación se da en el contexto motivacional, porque puede ser una variable importante que le hemos pasado de lado. Entonces, lo más importante no siempre es aquello que es similar, puede ser algo diferente, pero hay que tener mucho cuidado al poder identificar esa información. Vámonos nosotros, por último, a la inducción analítica y la teoría fundamentada. La inducción analítica es la identificación de proposiciones. Es decir, cómo nosotros identificamos lo que le está pasando a nivel de observaciones y tiene relación con teorías, paradigmas, hipótesis, pero de una bibliografía determinada. Esa inducción analítica nos va a dar a nosotros a entender de algo que está sucediendo y la regularidad que eso tiene con la información de diferentes autores. Para eso nos plantean estos 6 puntos. La recolección inicial de los datos, a partir de un número pequeño de casos, por ejemplo, que cuántos momentos está realmente esto recurriendo o está siendo repetido. La categorización, modificación y elaboración de los primeros conceptos. Volvemos a hablar aquí de categorización y este elemento de categorización es permanente cuando se trata de trabajar sobre investigación cualitativa, porque el llegar a categorías es el llegar a la sumatoria de interpretaciones y de respuestas sobre un tema determinado. Repito de nuevo, y los temas determinados salen de las dimensiones de análisis que tenemos en la investigación. Desarrollar clasificaciones y tipos, producir hipótesis explicativas. Si estas categorías me dicen a mí que hay una regularidad de la motivación en relación al trabajo que desarrolla el docente con su metodología, quiere decir que podemos ir generando nosotros ciertas hipótesis de trabajo. Estas categorizaciones nos pueden dar esas hipótesis. La hipótesis es una respuesta anticipada a un trabajo, una explicación determinada. Pero si tenemos estas categorías, podemos entrar a una proposición de hipótesis, de decir, puede que por esta situación, que por esto, se está desarrollando este aspecto motivacional. Luego, un examen de un nuevo caso con fines determinados de la hipótesis, si se ajusta o no al hecho, en el caso en cuestión, y si es que estas hipótesis se confirman o se pueden ajustar. Es ese procedimiento que se puede seguir para llegar a este análisis general de temáticas. O nuevos casos negativos que obligan a reformular la hipótesis. ¿Qué otras cosas han aparecido? No es entonces esta regularidad o categoría que yo pensé. En la siguiente fase que hago un enfoque, que hago un grupo focal, me dice que no, es otro tema. Entonces podemos refutar o cambiar esa hipótesis. Y eso nos da a nosotros regularidades, establecimiento de relaciones, regularidades universales, de algo que está sucediendo, que nos dan una respuesta similar y que esto se convierte en categoría, de la categoría hipótesis. Si las hipótesis son confirmadas, entonces ya nos dan relaciones universales. Ahora bien, en relación a las teorías fundamentadas, están estas articuladas al conjunto de procedimientos que ponen el método al tratamiento de fórmulas, tratamiento de información empírica, pero a través de ciertos programas. Para describir teorías, conceptos, hipótesis, proposiciones, partiendo directamente de algunos datos. La teoría fundamentada quiere decir que qué es lo que yo estoy diciendo y en base a qué me estoy apoyando lo que estoy mencionando. Una primera aproximación, en este caso de una teoría fundamentada, es de hacer una afirmación basándose en nuestra información primaria, que son las entrevistas, las observaciones. Pero también podemos nosotros articular estas afirmaciones con
teorías con bibliografías. Si las dos nos aportan la información primaria, la secundaria, que es la bibliografía, entonces estamos entrando a un espacio de una teoría fundamentada. Y con estos dos análisis ya podemos llegar nosotros a las conclusiones de nuestra investigación. Bueno, entonces, señores diplomantes, esta es la referencia final de este último módulo, de cómo poder trabajar la sistematización de nuestra información, que por ahora en esta etapa no se les va a pedir en sí, pero sí es parte preparatoria para el siguiente módulo. Las actividades que van a desarrollar ustedes son las que hemos dicho al principio de una observación participante y también de un informe de esta observación participante. El día sábado nosotros estaríamos teniendo una actividad complementaria a todo esto que vemos acá. Previamente se les va a mandar un cuadro centralizador en el cual nos puedan mencionar los instrumentos que han aplicado, a quiénes han aplicado y cuáles son las aproximaciones de conclusión que han hecho. Este cuadro centralizador les va a ayudar a ustedes para ir colocando toda su información de lo que han ido aplicando en su práctica del PAD. Y ya van a ir discriminando poco a poco todo lo que ya tienen en este cuadro centralizador. Y a partir de este cuadro centralizador van a ver, se les va a hacer un poquito más fácil hacer las regularidades, categorizaciones, para que vayan sistematizando su información, que ya va a corresponder esto para el siguiente módulo. Bueno, entonces hemos concluido con esta actividad. Si no hay alguna consulta, algo, nos estaríamos viendo nosotros el día sábado. Esta es ya la última semana del módulo. Y cualquier consulta o alguna reacción que tengamos posteriormente, estaremos prestos a poder estar pendientes mediante el WhatsApp. Que tengan muy buenas noches. Que les vaya muy bien en esta etapa de cierre. Buenas noches, Licen, que tenga un buen descanso, Licen. Hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí Gracias. con un poquito de resfrío, pero ya vamos a ir recuperando. le hice una consultita sobre el ensayo. ¿Cuántas páginas son antes de que se vaya? Ah, no, aquí no, todavía no me estoy yendo, Juan, no te preocupes. Ah, El ensayo nos dice mínimo 2. 2 ah, hojas. Sin embargo, pienso que un ensayo no debería ser muy amplio. Podría tener una página para la introducción, 2 páginas para el desarrollo y una media página de las conclusiones. Entonces serían como 3. Eso aparte de la carátula y aparte de la bibliografía. No pierdan de lado el método APA, que esta vez sí entra como un elemento de evaluación. Revisen entonces el APA, que entiendo que está también en plataforma, pero si no está, me escriben para que les pase una versión resumida del APA y puedan ustedes hacer toda esta referenciación. Entonces, para mí, 3 y está muy bien el ensayo. Máximo 5. ya, Lice, gracias. 5 es muy poquito. Gracias. Sí. Véanlo ustedes. Si quieren avanzar más en el ensayo, háganlo. Pero el ensayo es un análisis teórico puntual. No es más amplio. Con decirles que una monografía se arma con 7 hojas de marco teórico. Entonces, sí es mucho. Lice, Bueno. la tarea del ensayo es la número 3, ¿no? La final, Luzmila, la final. La final. Va a Es el pasar. trabajo final. Sí. Listo, que tengan muy buenas noches, que tengan un buen descanso reparador y que les vaya muy bien. Ya, gracias, Lice. Buenas noches. Buenas noches.